En esta nueva administración provincial, la que se inició en diciembre pasado, el Tribunal de Cuentas, que es un órgano muy importante porque es el que fiscaliza, controla el gasto en los tres poderes del Estado, tomó un protagonismo especial porque se dio una situación que no se daba hace 24 años en el marco de los gobiernos justicialistas. Está en manos de la oposición. De los tres vocales, hay dos que son del Frente Cívico. Y con una característica especial, la oposición que responde a Luis Juez, nada menos, ¿no? Exactamente. El Frente Cívico. Exactamente. Eso lo ha convertido en el centro de una polémica y de tironeos entre oficialismo y oposición a raíz de su funcionamiento. Vamos a hablar de eso con quien es presidente de ese cuerpo, Beltrán Corbalán. Bienvenido, ¿cómo estás, Beltrán? Gracias por venir. Muchísimas gracias, un gusto. Presidente, como dijimos recién, por el Frente Cívico. Exacto. Bueno, el planteo del oficialismo provincial es que lo han convertido en una máquina de impedir al Tribunal de Cuentas, que se ha desvirtuado en la función de control y ya llega un punto en el que no pasan los expedientes y hay decisiones importantes de gasto de gobierno trabadas ahí, que obstaculizan la gestión provincial. ¿Qué decís vos al respecto? Nada que ver, todo lo contrario. Tenemos, ya les voy a dejar unas planillas a donde se ha bajado el tiempo, la demora que había en los expedientes. Antes tardaban 38 días, 35 días, en los años anteriores, en donde el peronismo estaba a cargo del Tribunal de Cuentas, y ahora por ley, esa ley que sacaron ese 27 de noviembre, antes de que asumamos nosotros, demoran 15 días. Pero eso, Beltrán, perdón, sí, es porque el tribunal hace un control antes del gasto y después valida los gastos. Ese plazo se refiere al paso previo de los expedientes, o sea, antes de que pueda hacer un gasto la administración, o luego. No, antes de que pueda hacer el gasto, nosotros tenemos que autorizar estos gastos. Pero tengamos en cuenta que nosotros cuando ganamos el Tribunal de Cuentas, se desató toda una cuestión queriendo que no se investigue más, no se controle más, toda una estructura tendiendo que el Tribunal de Cuentas no controle más. Por ejemplo, se nombraron en unos concursos a toda la planta política que estaba antes en el Tribunal de Cuentas, que se debería haber ido cuando ingresamos nosotros, la dejaron en cargos de directores, subdirectores, asesores de área. Eso fue una. Otra de las cuestiones, esta ley que le estaba hablando, que nos impone un plazo de 15 días para poder sacar los expedientes, y algunas cuestiones que no podemos ver. Por ejemplo, todos los expedientes relacionados con el tema de los seguros, por ejemplo, estos seguros por el cual fue denunciado el expresidente de la Nación. Nosotros en Córdoba no podemos saber a cuánto se pagan los seguros, si existen algunos intermediarios. Seguros, por ejemplo, en el caso de Nación eran créditos dados a jubilados. ¿A qué serían seguros acá en la provincia? Todos los seguros que contrata la provincia para las personas, para los bienes, todos los seguros que tiene la provincia, nosotros, a raíz de esta ley aprobada antes que nosotros asumamos, no los podemos ver. Tampoco podemos ver, también se crearon gastos reservados que antes no existían y ahora tampoco los podemos ver. ¿Y qué tipo de expedientes les ha llegado que ustedes no han aprobado? Porque ustedes dicen han salido muchos, pero también han rechazado. ¿Cuáles han sido los que se rechazaron y que no se han podido realizar en este corto plazo? Por ejemplo, hay unos expedientes que tienen que ver, son globales, es decir, no se dice con quién se contrata, a cuánto se contrata, qué importe se contrata, expedientes tengamos en cuenta que son expedientes de cifras importantes, 1.750 millones, 1.100 millones. Es, por ejemplo, que a esta mesa la van a contratar ustedes y no saben a qué precio, a cuánto, pero por cifras realmente importantes. ¿Nosotros qué decimos? Todos los expedientes que salen se tienen que ajustar a derecho. Básicamente es algo normal. Lo que hace cualquiera nos tiene que decir a qué precio se contrata, qué se está contratando. ¿Y qué le dice la provincia cuando ustedes le preguntan? Digamos, me imagino que el requerimiento de información ustedes se lo hacen y sin embargo no tienen respuesta de eso. No estamos teniendo respuesta, pero esperamos que tengamos respuesta. La verdad que nos llama la atención porque la respuesta fue que históricamente estos expedientes se aprobaban, lo cual decimos, ¿cómo van a aprobar estos expedientes sin saber nada? ¿Qué se contrata? Estamos hablando de dinero público. Sí. Acá ustedes,
acá en el diario, si tienen que hacer un gasto, tienen que traer una factura, decir a quién le van a comprar, para qué le van a comprar, qué importe le van a comprar. Con los dineros públicos, esto en algunos expedientes no lo estaba haciendo el Estado. Respecto de casos puntuales de expedientes demorados, como decía Fede, la provincia plantea que hay temas sensibles que están trabados por esto. Uno de ellos, por ejemplo, es la campaña de información, de concientización sobre el dengue, que hoy es un problema grande, ¿no? Y como de urgente necesidad de ser atendido. Ellos plantean que, bueno, por falta de autorización del Tribunal de Cuentas no pueden proceder a ejecutar esa campaña de difusión. Acá les voy a dejar un expediente donde hace 1 o 2 semanas aprobamos un expediente de publicidad. Vienen saliendo los expedientes. La única condición que ponemos es la condición normal que establecen las leyes. Que nos digan a quién se contratan, por qué importe se contratan. Que es lo básico que tiene que tener cualquier expediente, pero no lo digo yo, lo dicen las leyes. Pero aparte es lo normal, lo lógico, pero yo diría que la mayoría de los expedientes están saliendo. Creo que en esto hay todo, lo que se está buscando es quitarle esta facultad de control al Tribunal de Cuentas. Yo entiendo que están incómodos, que les duele, que les molesta. Entiendo que hace 25 años que el Tribunal de Cuentas, no se hablaba del Tribunal de Cuentas porque los expedientes salían, no se observaba ningún expediente. Y los noto nerviosos por esta circunstancia. Pero nosotros lo que estamos haciendo es, en definitiva, cuidar de los dineros públicos, los dineros de todos nosotros. Entonces, lo que está bien se aprueba, lo que está mal se observa. Te hago una pregunta más política. Hay quienes ven a Luis Juez detrás de esto, ¿no? Yo lo mencionaba, el líder del Frente Cívico. Están trabajando juntos. Bueno, te has mostrado con Nostrala, con el hermano de Luis Juez en el Tribunal de Cuentas. Es un lugar de un bastión político para pensar a futuro el Tribunal de Cuentas para ustedes. Nosotros hacemos en el Tribunal de Cuentas, vemos cuestiones absolutamente técnicas enmarcadas en las leyes que se encuentran vigentes. Por eso esto de darle semejante nivel de importancia, como que estamos trabando, como que no pueden hacer nada en el gobierno, me parece que obedece a otras razones, que puede ser que a lo mejor no tienen dinero para afrontar a algunas deudas que quieren tomar y le echan la culpa al Tribunal de Cuentas, o sea, pero que se queden tranquilos. Tratan de que se trabe para que no se apruebe el gasto y así no afrontar ese excusa lo usarían. Como una excusa le están usando. Pero nosotros queremos llevar tranquilidad, sobre todo a los contribuyentes, los que pagan sus impuestos, que estamos controlando. Estamos controlando para que estos expedientes que están mal, donde no se identifica qué se va a comprar, cómo se va a comprar, no pueden salir. Vos decías que igual están saliendo. ¿Podés darnos algunos números de, por ejemplo, la cantidad de expedientes que ingresan por día y qué cantidad ustedes están visando y le están dando ok y cuáles están objetando? Y entran más o menos en promedio entre 50 y 70 expedientes, estamos aprobando. ¿Por día? Sí, por día. Claro, una cantidad enorme. Al bajarnos la cantidad de días, la verdad que estamos trabajando. Antes no tenían tiempo, como yo les dije, antes no tenían tiempo, entonces se demoraban más. Ahora, como nos han acortado los plazos, digamos, tenemos una carga laboral bastante importante. Pero la tranquilidad que estamos cuidando de la plata de los cordobeses. Eso que decía, 50, 70 por día. ¿Y de esos qué cantidad aproximadamente salen en el plazo previsto y cuántos tienen alguna objeción o sobre cuántos ustedes piden más información? No, yo diría el 90-95% son aprobados. Hay algunos que no, que casualmente son los expedientes de mayor importancia. Por ejemplo, para las redeterminaciones, por ejemplo, que los plazos han subido, pero por un decreto del Ejecutivo. Claro, es la actualización de presupuestos, por ejemplo, para una obra pública. Por la inflación. Por la inflación. Por ejemplo, antes en el Ejecutivo se demoraban 30 días. Acá también les voy a dejar la información. Ahora, por un decreto que sacaron el Ejecutivo, pasaron de 30 días, en vez de bajar los plazos, pasaron de 30 días a 75 días. Mientras nosotros en el Tribunal de Cuentas bajamos los plazos a menos de la mitad, ellos más que duplicaron la cantidad de días. Pero nosotros lo que estamos haciendo es observar. Por ejemplo, hemos observado algún expediente que hemos pedido alguna información donde
nosotros conocemos, sabíamos que la obra pública en Córdoba, en algunas circunstancias, es más cara de lo que se paga en otras provincias o a nivel nacional. Vino un expediente para hacer, por ejemplo, nos pedían 4.400 millones para hacer 3,6 kilómetros. Un expediente, 20 fojas. Cuando todos los expedientes vienen de 2.000 fojas, 1.000 fojas, entonces dijimos, bueno, díganos, tráiganos los certificados de obra, qué van a hacer, cómo lo van a hacer, el grado de avance que tienen estas obras, lo básico para poder aprobar todas estas cuestiones. Cuestiones que antes pasaban así, en forma indiscriminada. Otro tema sobre eso son los subsidios, porque leí por ahí que tampoco tienen control de lo que se reparte. Digamos, el gobernador entrega un subsidio y ustedes se enteran después. ¿Tampoco pueden hacer esa revisión? ¿No tienen ese control? Tampoco podemos ver esa cuestión. Antes sí se podían ver. Antes sí se podían ver y entraban al Tribunal de Cuentas. A raíz de que la oposición está en el Tribunal de Cuentas, no se pueden ver más estos expedientes. En definitiva, no sabemos los cordobeses a quién se dan. Muchos de estos subsidios son no reintegrables. ¿A quién se dan? ¿En qué concepto se dan? Eso porque la ley plantea que ya no tienen control del tribunal. Claro, no tienen que... Ya no tenemos más control sobre estas cuestiones. Durante 24 años, cuando estaba el oficialismo en el Tribunal de Cuentas, sí se veían. Ahora nos han privado de esta cuestión. Bien, y recursos, eso tienen para recursos humanos y demás, técnicos para hacer la revisión de los expedientes. Sí, al bajarnos los días no necesitaríamos más gente porque la verdad que las áreas técnicas están abarrotadas de expedientes, lo mismo que nosotros porque tenemos plazos perentorios que cumplimentar. Pero bueno, seguimos viendo, estamos viendo, poniendo énfasis en el tema de la obra pública porque hemos detectado muchas veces sobreprecios, algo que nosotros teníamos conocimiento ahora. Y la última te hago sobre eso. Sí. Y en el caso de que detecten un sobreprecio, ¿cuál es el procedimiento? ¿Van a la justicia? ¿Piden un informe esto especial? Es preventivo, nos tienen que pasar los expedientes antes que se realice el gasto. No, todavía no se configuraría el delito porque nosotros frenamos el expediente antes de que se pague. Claro, pero para cerrar en ese sentido lo que te dice Fede, por lo que ustedes han visto hasta ahora, lo que has visto hasta ahora, es más bien expedientes incompletos, derivados de esta cultura que decís vos, de mucho tiempo de tener mayoría ahí, o ven algún indicio que crean que puede haber corrupción detrás de eso? No, nos llama la atención de estos expedientes globales donde no se dice a qué precio se contratan, qué se va a contratar. La verdad, vos en tu casa, si haces un gasto, vos traes un comprobante, sabes qué vas a comprar, a qué precio, con tu dinero privado, imagínense con los dineros públicos. Sospechamos que eso es un nicho de corrupción importante. Por eso estamos objetando esos expedientes, estamos pidiendo la explicación. ¿Qué vas a comprar? ¿A cuánto vas a comprar? ¿En qué concepto? ¿Para qué? Ni hablar del tema de los gastos reservados. Estos gastos reservados que hemos visto que ya los crearon ahora. Hay 3 ministerios que pueden ejercer estos gastos reservados. ¿Cuáles son? Antes pasaban por el Tribunal de Cuentas, ahora ya no pasan más. Antes de saber, ¿cuáles son los ministerios que tienen gastos reservados? Gobierno, Justicia y la Policía. Bien. Bueno, Corbalán, muchas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias. Interesante, un tema que cambió el escenario político de Córdoba y hay que seguir. En lo formal es algo virtuoso que un órgano así esté en manos de la oposición. Obviamente que tiene que haber un equilibrio en funcionamiento que tampoco se convierta en una... Claro, exactamente, pero bueno, esperemos que todo funcione bien. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Nos vamos ahora a un corte, ya volvemos.